Bienvenidos a todos nuevamente a mi canal Prometheus 2879, el canal que reúne detrás de la pantalla a todos los amantes de la literatura, los libros y el conocimiento en general. En los dos videos que les traigo voy a hacer una reseña, un pequeño análisis de este gran clásico de la literatura y de la filosofía alemana, de la mano de Friedrich Nietzsche, que es El origen de la tragedia. Un libro, repito, clásico dentro de la bibliografía del autor alemán, un libro del año 1872, finales del último tercio del siglo XIX. En este primer video vamos a tratar a explayar los siguientes conceptos. El concepto de arte y su relación con el sueño, con las imágenes, con el placer, con la dinámica de lo apolíneo y lo dionisíaco. El segundo concepto es definir qué es lo apolíneo, qué es lo dionisíaco, no solamente en la tragedia, sino en el arte en general. Y qué relación va a tener lo dionisíaco en la cultura occidental, en la cultura griega, para que este factor, para que esta dinámica o para que este aspecto del arte haya sido inserto en la tragedia griega y que haya tenido tanto éxito, tanta relevancia y que incluso ha influido posteriormente a las manifestaciones artísticas que se le adelantaron, ¿no? o posteriores. Vamos a hablar de las características básicas de la tragedia griega, sus orígenes históricos también, sus orígenes religiosos y de esta manera comprender un poco de qué manera, bajo qué aspecto entonces la tragedia griega no solo tiene tantos adeptos y tantos estudiosos en el mundo, sino comprender por qué ha sido un género que persiste aún hoy en día como clásico entre los clásicos. Cuando nos referimos al género trágico, estamos refiriéndonos entonces a uno de los géneros literarios más antiguos de la historia de Occidente. El primer género literario, el más antiguo, es la poesía épica, que ha de beber de las fuentes teóricas y literarias de la Ilíada y la Odisea de Homero. El género trágico se posiciona en segundo lugar en antigüedad y después vendrán la poesía lírica y la poesía eólica más adelante, ¿no? Para dar una panoplia bien completa de cuáles son los géneros literarios griegos: la poesía épica, la tragedia y la poesía lírica eólica. Bien, vamos a hablar un poquito, muy brevemente, de la historia a grandes rasgos del género trágico, un género que surge en el siglo VI a.C., en el año 535, de la mano del dramaturgo Tespis. Reconozcamos que Tespis en el inconsciente colectivo no es muy conocido. Nosotros, cuando nos referimos a la tragedia griega, se nos viene a la cabeza tres nombres: Eurípides, Sófocles y Esquilo. Los voy a poner en el orden que va, ¿no? Que sería primero Esquilo, Sófocles y Eurípides, ya culminando entonces el auge de la tragedia. La dinámica de producción del género trágico era por tríadas, ¿sí? Que se presentaban a concurso. Se presentaban a un concurso como quien, digamos, presenta hoy en día los cuplés de carnaval, ¿no? Que van a un tablado, como sucede en Uruguay, ¿no? Que se arma un tablado y se eligen a las murgas. Bueno, el género trágico, en la época de Esquilo, de Sófocles y de Eurípides, estaba influenciado por esa dinámica. Los dramaturgos tenían que escribir 3 obras y en el medio de las obras se escribía una especie de lo que se conoce como un sainete en la modernidad, ¿no? Era una obra, un entremés muy corto de carácter cómico. ¿Para qué se hacía esto? Para liberar las tensiones que las 3 obras de teatro habían generado en el espectador, ¿no? Esta tensión de estar tanto tiempo ahí. Las obras duraban horas, su representación llegaba a durar 10-12 horas. Queda claro entonces que la mejor obra
ganaba, se llevaba el galardón y aparte el reconocimiento de toda la Grecia continental, ¿no? Siempre la tragedia fue un arma, un instrumento político. Si ustedes prestan atención a todas las grandes obras trágicas de estos tres autores, podrán prestar atención que sus argumentos son siempre de carácter político y nacionalista, ¿no? Si uno lo parangona, era como el fútbol hoy en día, ¿no? Que enerva ese estado nacionalista y chauvinista. Bueno, las tragedias en cierta manera tenían esta característica. Muy bien. Bueno, una vez que a grandes rasgos entonces conocemos el origen de la tragedia, en su carácter histórico, vamos a analizar un poquito el concepto de arte, porque tanto la poesía épica entonces, la Ilíada y la Odisea, como todas las tragedias de Esquilo, Sófocles y Eurípides son manifestaciones artísticas. Bien, vamos a ver qué concepto tenía Nietzsche sobre el arte. Para Nietzsche el arte es el producto de la decodificación de las imágenes que se presentan en los sueños. ¿Sí? O sea que, visto desde este lado, el arte para Nietzsche no era necesariamente un arte de observación realista, sino que tenía que ver con las dinámicas del inconsciente. ¿Sí? Este arte de musa, este arte subjetivo, este arte de ensoñación, tenía una dinámica muy particular, dice Nietzsche. En los sueños se presentan imágenes tenebrosas e imágenes placenteras y armoniosas. En todo arte convive la dinámica de lo apolíneo y lo dionisíaco. Lo apolíneo, entonces, aquello mesurado, armonioso, equilibrado, luminoso. Lo dionisíaco son esas imágenes de pesadilla que se nos presentan a nosotros de manera irracional, desigual, preferentemente nadando en la oscuridad. ¿Sí? Entonces, así surge el arte para Nietzsche. Dinámica de sueños, de imágenes tenebrosas, de imágenes armoniosas que se nos presentan y que se complementan. La pregunta es, ¿por qué los sueños nos dan estas imágenes y por qué un escultor, un pintor, un literato tendría la obligación de materializar estas imágenes en arte? Bueno, porque dice Nietzsche que el objetivo de todo arte es darle un sentido a lo tenebroso de la existencia. ¿Sí? Dice él literalmente, el arte no es solo imitación, sino que debe ser un suplemento de la realidad para poder superarla. Recuerden ustedes cuando, en un anterior video en que he analizado Edipo Rey, Nemrod Carrasco explicaba muy concretamente la visión que tenían los griegos sobre la vida y la muerte. Para ellos, a grandes rasgos, la vida era un camino de espinas, ¿no? A la vida se venía a sufrir. Entonces, ¿para qué servía la muerte? Bueno, porque la muerte, si uno podía morir en favor de los dioses o podía morir en favor de la patria y de la nación, le daba a esa existencia le daba un sentido. Y la muerte glorificaba, la muerte llenaba de honor. Repito, no la muerte en la vejez, no la muerte en una cama plácidamente, sino la muerte heroica, la muerte sacrificada. Porque bueno, la vida tenía esta particularidad. Entonces, repito, para el filósofo alemán, el arte, producto de los sueños, de la materialización de imágenes apolíneas y dionisíacas, y como una mecánica del inconsciente entonces, tiene como objetivo, repito, hacer más llevadera para el hombre griego la tenebrosa existencia, el sentido tenebroso de nuestra vida. Recordemos entonces que para el filósofo alemán no existe manifestación artística, en este caso proveniente de los sueños, que no tenga en sus entrañas la dinámica de lo apolíneo y lo dionisíaco. Pero vamos a explicar qué son estos conceptos y qué características los diferencia a uno del otro. Vamos a tomar lo apolíneo. Como la palabra nos deja entrever, lo apolíneo deviene etimológicamente de la palabra Apolo, ¿sí? O también conocido en la literatura romana como Febo. Pero nosotros vamos a tomarlo con el nombre griego de Apolo. Apolo es un dios.
uno de los más conocidos dentro del panteón de los 12 olímpicos. Vamos a ver qué características tiene Apolo para que esta parte del arte, para que este aspecto del arte lleve su nombre. Hablar de Apolo es hablar de luminosidad. Hablar de Apolo es hablar de música. Hablar de Apolo es hablar de belleza, de una belleza simétrica. ¿Sí? De una belleza simétrica. Hablar de Apolo es hablar de sol, de energía, de claridad. ¿Por qué podemos hablar entonces de un aspecto apolíneo del arte? ¿O cómo puedo, comprenderlo? Bueno, lo apolíneo en el arte es todo aquello, por ejemplo, que en primer lugar conceptualiza, es decir, es el arte verbalizado. Es el arte que justifica todo mediante la descripción, la narración y la argumentación. ¿Sí? Por más larga que sea una novela, tiene un límite. Y de esos recursos no puede excederse. Una novela tendrá descripciones, tendrá diálogos, tendrá argumentaciones y tendrá segmentos mayormente narrativos. No puede salirse de eso. ¿Sí? Entonces, lo apolíneo es el aspecto del arte que verbaliza y justifica todo. Otro aspecto de lo apolíneo es la mesura, que está emparentado entonces con la racionalidad. ¿Sí? La mesura y la racionalidad son dos aspectos bien destacados de lo apolíneo. Otra característica tiene que ver con el orden. ¿Sí? Cuando yo me encuentro con una obra artística que tiene una estructura determinada, etcétera, que no funciona por improvisación, estamos ante un aspecto apolíneo del arte. ¿Sí? Posee límites. Lo apolíneo, así como la belleza simétrica de la que hablaba recién, posee límites. Cuando las cosas se van fuera de ese límite, ya entramos en el punto de lo grotesco, de lo absurdo o de lo dionisíaco, ¿no? Este ejemplo siempre se da mucho en el caso de los fisicoculturistas, ¿no? ¿Cuántas veces ustedes habrán escuchado, preferentemente a mujeres, decir, ay, no, eso es grotesco, es exagerado? Claro, esos físicos, si fuesen vistos desde la perspectiva de la belleza simétrica griega, son físicos desproporcionados, sumamente inflamados, ¿sí? Y que un hombre no tiene estrecha relación simétrica con la cabeza, ¿no? Por lo menos estamos hablando de la vieja escuela del fisicoculturismo. Esto es para traer a la realidad, no a la cotidianidad, cómo podemos emparentar este concepto. Si uno ve al David de Miguel Ángel, bueno, eso es belleza simétrica y apolínea por todos lados. Bien, lo apolíneo también está relacionado con la individualidad y con la subjetividad. Otra característica es que es un aspecto que está centrado sobre las imágenes y las apariencias. Es decir, lo apolíneo es una máscara, verdaderamente no es lo que es. Lo verdaderamente, o lo que es lo dionisíaco, que es lo irracional, que lo veremos dentro de un momento. Por eso dice Nietzsche que lo apolíneo es el encubrimiento de la verdad. Y alguno podrá decirme, bueno, entonces lo apolíneo es en cierta manera una máscara de la hipocresía. Bueno, sí, también la cortesía social, ciertos refinamientos, ciertos modales, ¿por qué no? Dentro de las convenciones sociales estarían hablando entonces de un carácter apolíneo. Es muy interesante, esta nota de color. ¿Por qué? Porque puedo trasladar lo apolíneo del arte, lo puedo trasladar a las convenciones sociales y a las dinámicas sociales también. Exactamente, porque si no seríamos todos animales, ¿no? O sea que entonces lo apolíneo encubre la verdad, fluctúa entre el mundo de las imágenes y de la apariencia. Bueno, como dije recién de la belleza simétrica, es un aspecto que ama la belleza de las formas, ¿no? Principalmente de carácter geométrico. Es un aspecto sobrio. Es un aspecto sobrio. Por eso en la literatura, muchos a veces, quizás de manera inconsciente, prefieren en el campo de la literatura la prosa de Borges, la prosa de Cortázar, que la prosa de William Faulkner, por ejemplo. Prefieren la prosa de Proust antes que la prosa de Flaubert.
y que tiene que ver con esto, ¿no? Porque el arte apolíneo es un arte sobrio. No quiere decir que no sea un arte placentero ni nada por el estilo, ¿no? Pero es un arte que no se va por las ramas o que no entra en los delirios. Otro aspecto de lo apolíneo es la ingenuidad, ¿no? en ciertas consideraciones, ¿no? Bueno, este es un aspecto que no lo explica muy bien Nietzsche en el libro, y yo tampoco voy a dar un ejemplo que pueda resultar erróneo al respecto, ¿no? Niega todo tipo de universalidad y la unión con el uno primordial. En este aspecto, ¿no? Lo apolíneo es enteramente, podríamos decir, ateo, ¿no? O agnóstico en este sentido. Lo apolíneo es egoísta, es individual, es subjetivo. El aspecto apolíneo es la creación de una racionalidad que nada tiene que ver con el trabajo en conjunto. Y dentro de los autores antiguos, de los dramaturgos antiguos y los filósofos, ¿no? y demás figuras reconocidas, dice Nietzsche que Sócrates y Eurípides estarían representando lo apolíneo. Recuerden esto porque a Sócrates y Eurípides los voy a estar analizando en el segundo video cuando hable con respecto a la debacle y al fin de la tragedia griega. Muy bien, esas son las características entonces a grandes rasgos de lo apolíneo. Voy a hacer una lista brevemente. Entonces, lo apolíneo deviene del dios Apolo. Es un aspecto mesurado, equilibrado, sobrio, armonioso, de carácter individual y subjetivo, que niega todo tipo de universalidad o relación con el uno primordial o ancestral. Es un aspecto que bebe de la fuente de las imágenes y de las apariencias, ¿sí? Es un aspecto entonces que encubre la verdad de las cosas y en última instancia ama toda belleza de carácter simétrico, ¿sí? Emparentado entonces con formas geométricas. Eso es lo apolíneo dentro del arte. Pero veremos, analicemos qué relación entonces tiene lo apolíneo dentro de lo cultural en el marco siempre de la Grecia antigua, que es a la que se refiere Friedrich Nietzsche. Bueno, él dice que Apolo tiende a hacer una tregua con lo dionisíaco, es decir, Apolo realiza una tregua con el dios Dionisio. ¿Por qué? Una tregua a nivel cultural. Porque Dionisio, que lo veremos más adelante, es un dios de carácter oriental, es un dios africano en sus orígenes más primitivos, viene de la lejana Libia. Y entonces este dios choca con las concepciones culturales, morales y éticas de la Grecia occidental, de la Grecia de aquel tiempo. Entonces Apolo observa, dice Nietzsche, que este dios, Dionisio, Baco, Sagreo, Sagreus, Jaco, como quieran llamarlo, es un terremoto, es un tsunami que viene arrasando para imponerse de manera inequívoca. Entonces él tiene que hacer una tregua, dice Nietzsche. Apolo deberá hacer una tregua con lo dionisíaco para que no destruya entonces los cimientos culturales de toda la Grecia antigua. Por eso es muy interesante saber que lo apolíneo y lo dionisíaco en el arte y en la vida cotidiana, ¿sí?, son aspectos que están constantemente en, ¿cómo podríamos decir?, en un tire y afloje. Se acercan y se separan. Se acercan y se separan. Son aspectos, repito entonces, que viven en una constante conciliación. Por su parte, el aspecto dionisíaco del arte y de la tragedia está relacionado entonces con el dios Dionisio. Lo podemos llamar de varias formas. Algunos lo llaman Dionisio, otros lo llaman Dioniso. En la literatura romana lo conocemos como Baco. También puede conocerse en su forma más primitiva como Jaco, Sagreo o Sagreus. Tiene estas seis acepciones posibles. La más conocida o las más conocidas son Baco y Dionisio.
se lo conoce como el Dios doblemente nacido, bueno, ¿no? Porque resurge, renace. Bueno, acá la idea es muy larga la biografía del Dios. Tiene varias vertientes, varias perspectivas. Pero sí lo interesante para conocer y para recordar es qué representa Baco, qué representa Dionisio. A grandes rasgos representará la llegada de la primavera, el renacer de la vida en una nueva etapa, representa los cultivos, preferentemente de la vid, representa la agricultura junto con Deméter, ¿no? Pero dentro del plano de lo instintivo humano, representa las pasiones humanas, las pasiones de carácter reproductivo, las pasiones de carácter enteramente lujurioso y sexual. ¿En qué consiste, para aquellos que no sepan mucho, ¿no?, el tema de la tregua y por qué viene bien, en cierta manera, la inserción de este dios en el panteón helénico? Porque si la vida, como dijimos anteriormente, para los griegos era tan tortuosa, era tan tenebrosa, y aparecía el arte, ¿no?, como una forma de amenguar un poco esta cuestión, la llegada de Baco va a traer aire fresco al ciudadano griego y al hombre en general, porque Baco representa el escape, porque Baco representa una válvula, una salida para todas estas grandes presiones, de carácter filosófico y metafísico que inundan de temor y de dudas, ¿no? ¿Por qué nacemos? ¿Por qué morimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué la vida es eternamente sufrir? Entonces empieza la Grecia antigua a rendirle homenaje, empieza a realizarle ofrendas a Baco en determinadas fechas, ¿no? Las dionisíacas, las leneas, las lupercales en Roma. Se permitía al ciudadano, al igual que los carnavales, presten atención porque las dionisíacas, las lupercales, las bacanales, en definitiva, son manifestaciones antiguas, cimientos primitivos de lo que son las fiestas hoy en día y de lo que son los carnavales. ¿Los carnavales qué son? Bueno, son una válvula de escape, en las que dice Baxter, ¿no?, por ejemplo, que todos se igualan en sus miserias y en sus virtudes, y que el rey, el monarca o el señor feudal se disfraza de pobre, ¿no?, y el pobre se disfraza de rico, y todo pierde la mesura, todo pierde el límite y todo se descontrola. Los carnavales, entonces, son la manifestación moderna, quitando la parte lujuriosa y de las orgías que se hacían en ese tiempo, ¿sí?, son la parte festiva de ese instinto animal que todos tenemos adentro, de esa pasión bestial y salvaje. Muy bien. Entonces la tregua que hace Apolo y que hace el resto de los dioses con Dionisio es esto: bueno, vos liberame a los hombres de vez en cuando para que no se sientan tan invadidos y ahogados por el pesar de la existencia. Vamos a ver entonces qué características lo van a diferenciar exponencialmente de lo apolíneo. Bueno, acá he anotado algunas, ¿no?, porque no quiero perderme. La desmesura. Lo dionisíaco es desmesurado, carece de límites. Embriaguez, ¿sí? Lo dionisíaco es el culto, es la apología a lo narcótico, las drogas, las bebidas alcohólicas, lo que ustedes se imaginen, ¿sí? Destrucción del principio de individualidad y de la voluntad, claro. En este caso, lo dionisíaco se metamorfosea y se homogeneiza en el grupo, en la universalidad. Lo apolíneo negaba la universalidad, lo dionisíaco la celebra, ¿sí? Se metamorfosea y se esconde en el trabajo de grupo o en el trabajo de conjunto, por eso niega la individualidad. Transfiguración, metamorfosis. El hombre deja de ser hombre y se transforma o se autopercibe como animal, ¿no? Entonces vemos a los machos cabríos, a los sátiros, que en definitiva no son más que hombres disfrazados de animales, ¿no? Y se pierde cualquier vestigio de racionalidad. Eso es lo dionisíaco, sumado al poder de las bebidas y de las drogas, ¿no? La transfiguración. El hombre
digamos, abandona cualquier pasado humano, cualquier pasado racional y se une en ese conjunto homogéneo, ¿sí? En ese pacto con lo universal, con lo uno, y se abandona a su suerte instintiva. Fiestas orgiásticas en comunión con la naturaleza, abandono de sí mismo, olvido del pasado. La música, bien, la música es uno de los aspectos fundamentales de lo dionisíaco. Ritmo, sonido y melodía. Por eso pasa, ¿no?, que a veces uno escucha cierta cadencia, cierta melodía, cierto ritmo, ¿no?, y se deja llevar, ¿no?, y entra en un baile de carácter tribal. Bueno, cuando les pase eso, reconozcan que se están dejando llevar entonces por el aspecto dionisíaco. Dolor y descontrol, ausencia de límites, descubrimiento de la verdad. Claro, cuando un hombre que bebe alcohol o que, digamos, su humanidad es anulada por las drogas, lo que vemos que hace, los actos que lleva adelante, esa es la verdadera naturaleza del hombre. Ya no hay hipocresía, ya no hay máscara, ya no hay cortesía social que pueda encubrir con imágenes esta terrible verdad. Por eso el tema de las drogas y de las bebidas, ¿no? Incurrir en ellos de vez en cuando en una fiesta es aceptado por la sociedad, pero es muy peligroso porque deja al descubierto nuestros rasgos más irracionales y nuestros rasgos más bestiales. Lo dionisíaco entonces es eso: la desmesura, la embriaguez, la destrucción del principio de individualidad, la transfiguración, la unidad universal con el uno, con las fuerzas ancestrales, fiestas de carácter orgiástico, las bacanales, el abandono de sí mismo y el olvido del pasado de la humanidad, la música, dolor, descontrol, anulación de los límites y el descubrimiento de la verdad, la caída de toda máscara. Una vez entonces que comprendemos los aspectos dionisíacos y apolíneos, es decir, sus características más esenciales, veremos ahora de qué manera estos dos aspectos interactúan en el género trágico en sí mismo. Es decir, cuando yo observo una obra de teatro, ¿cómo puedo darme cuenta dónde está lo dionisíaco y cómo puedo darme cuenta dónde está lo apolíneo? Recuerden que estos dos aspectos están en latencia todo el tiempo, están en eterna conciliación. Se rechazan por momentos y se acercan en otros. Bueno, vamos a ver en qué momento lo apolíneo y lo dionisíaco en la tragedia, según Friedrich Nietzsche, se ensamblan los dos, se complementan y actúan para que la tragedia griega entonces pueda generarse y este complemento, esta complementariedad haya sido lo que le haya transformado uno de los géneros más, no solo más famosos, sino que hoy incluso sigue estudiándose y sigue manteniendo su vigencia. Bueno, cuando nosotros hablamos, dice Friedrich Nietzsche, de lo apolíneo en la tragedia, estamos refiriéndonos a todas las estructuras de representación de la tragedia. Por ejemplo, a la escenografía, a los diálogos, al coro, ¿sí? Al color, a las máscaras de representación, las famosas máscaras, ¿no?, de lo triste y de lo alegre. Dice, lo que el espectador observa no es el acto extático en sí mismo dentro del coro, ¿no?, verdadero y brutal, sino una actuación, una representación, es decir, una apariencia de lo real. Esto lo aclara con respecto al coro. ¿Por qué? Porque el coro va a ser la figura que va a estar entre lo dionisíaco y lo apolíneo. Es decir, el coro va a estar en los dos lados, pero tiene su significación especial. Cuando yo hablo que el coro, ¿sí?, el director o corifeo y las coreutas, ¿sí?, son apolíneas, estoy hablando de una representación, de una imagen, de una máscara, no del verdadero coro religioso, no del verdadero coro instintivo e irracional. Entonces, repito,
Cuando ustedes vean una obra de teatro, lo apolíneo está en los actos, en las escenas, en la estructura, ¿sí? Cómo se corre el telón, los diálogos, el color, la escenografía, etc. Eso es el apolíneo. ¿Por qué? Porque hay un límite, porque hay una estructura, porque hay una sobriedad. Nada puede irse de ahí, ¿sí? Todo se lleva delante del proscenio, del escenario. No puedo ir a representar porque se me da la gana y me agarró un ataque irracional, romper una pared y salir a representar a Otelo a cuatro cuadras fuera del teatro, ¿sí? Lo apolíneo entonces es eso. ¿Cómo puede observarse lo dionisíaco en la tragedia?, dice Nietzsche. Bueno, tomemos en primer caso el coro, tomemos la figura del coro. En lo apolíneo es una representación. En lo dionisíaco, el coro representa las manifestaciones religiosas e irracionales y de transfiguración del hombre en torno al Dios, en este caso en torno al dios Dionisio, ¿sí? El coro verdadero, que lo que representa es a esos coreutas, esos sátiros, esos machos cabríos que bailaban alrededor de un dios, tomando bebidas alcohólicas, tomando narcóticos, ¿no? Y, digamos, interrelacionándose con las mujeres en actos íntimos y grupales, ¿sí? Lo que se conoce como orgía. Cuando yo hablo de coro, entonces, desde lo dionisíaco hablo de eso. Pero otro factor dionisíaco por excelencia en el teatro es la música. Nietzsche dice que la música es dionisíaca en sí misma porque carece de límites, porque no puede ser explicada ni conceptualizada bajo ninguna norma. Es decir, no hay conceptos, no hay teorías, no hay nombre, no hay nada que pueda explicar la música o que pueda decodificarla. El lenguaje de la música es un lenguaje total, es un lenguaje universal. Por eso nos pasa muchas veces que cuando ustedes escuchan bandas sonoras de algunas películas y que esas bandas sonoras carecen de la justificación verbal de la letra, presten atención que la música nos eriza la piel. Presten atención que la música nos traslada a recuerdos y a sensaciones que si las tuviésemos que describir, que si las tuviésemos que conceptualizar, nos sería casi imposible. La música es un lenguaje total en sí mismo y no hay lengua verbalizada que pueda entonces decodificarla, explicarla o comprenderla. Voy a leer algo que yo anoté acá de mi propia pluma, dice Sarmiento. ¿Por qué la música es dionisíaca? En primer lugar, porque toda música es voluntad. Es decir, el concepto de voluntad en Nietzsche es ser lo que uno es, sin ningún tipo de limitación. Que en el libro Así habló Zaratustra está relacionado con el concepto de superhombre que critica a los transhumanos. Los transhumanos son esos seres humanos que están delimitados por cuestiones éticas y morales. Es decir, no están dejándose llevar por lo dionisíaco. El superhombre, en todo caso, es un nuevo hombre que rompe con todas estas limitaciones. Es un hombre desmesurado, es un hombre dionisíaco, ¿sí? La voluntad en Nietzsche, entonces, es esto, es ser lo que uno es y respetarlo, ¿sí? Bien. Es decir, esencia de sí misma la voluntad, independiente de otra cosa. La música carece de límites, dice Nietzsche, y no necesita de las imágenes, la apariencia, ni de las palabras para expresarse o para comprenderse. Toda música es desmesurada porque no necesita traducción. La música en sí misma posee un contenido que los recursos de la lengua nunca podrán decodificar. La música revela el alma de las cosas, las intuye. No hay una relación directa entre las cosas y los sonidos. Por lo tanto, contrario al poeta,
el músico no imita ni copia el alma de las cosas, simplemente las expresa. Esto es maravilloso. La música va a ser el origen y el auge de la tragedia griega, va a ser el factor dionisíaco preponderante, pero también la falta de música, la muerte de la música, va a ser el fin de la tragedia. Y esto es lo que vamos a ver en el segundo y último video. Entonces, en síntesis, ¿cómo reconozco lo apolíneo en la tragedia? Es todo aquello que está estructurado, que tiene un orden, un principio, un desarrollo y un fin. Los coros, los diálogos, el color, la escenografía y la propia representación del coro, que está haciendo una simulación de un acto religioso y dionisíaco. Lo dionisíaco es el coro, ¿sí? Los sátiros, los machos cabríos bailando y bebiendo alrededor de la estatua del dios, ¿no? Celebrando la venida de la primavera y celebrando otra vez el renacer de la vida en los cuerpos de las mujeres. Pero el factor preponderante de lo dionisíaco, recuerden, en la tragedia es la música. La música no puede atarse a una traducción lingüística. La música no explica las cosas del mundo, simplemente las intuye, las siente y de esa manera las expresa. La música no es mimética, la música es pasional, la música es desmesurada, la música carece de límites. Para terminar, he anotado algunos fragmentos que quiero compartir con ustedes de todo lo que hemos hablado hasta el momento. Lo dionisíaco en cuanto al universal con la naturaleza. Dice, la excitación dionisíaca tiene el poder de comunicar a toda una muchedumbre este don artístico de verse rodeado de semejante multitud de espíritus, con la cual la multitud tiene conciencia de no formar más que un solo ser. La universalidad con el uno, de la que hablábamos recién, ¿no? El hombre se abandona y anegado en el barro de la lujuria y de las pasiones, es cómodo, se olvida. Y no hay quien juzgue su comportamiento porque todos están en igualdad de condiciones, ¿sí? La excitación dionisíaca. Contraste entre lo dionisíaco y lo racional o apolíneo. Dice Nietzsche, así comprobamos en el estilo de la tragedia un contraste sorprendente. En la lírica dionisíaca del coro y por otro lado en el mundo del sueño apolíneo de la escena, el lenguaje, el color, el movimiento, la dinámica del discurso aparecen como esferas de expresiones absolutamente distintas. Dionisíaco, lo general, lo universal con la naturaleza. La concepción fundamental de la unidad de todo lo existente, la consideración de la individuación como causa primera del mal, el arte, en fin, como la esperanza jubilosa de una emancipación del yugo de la individuación y el presentimiento de una realidad o de una unidad restablecida. Para Nietzsche, para los dionisíacos, la individualidad, la subjetividad del propio individuo acarrea el mal en la sociedad, ¿sí? Es un aspecto egoísta. Para que el hombre pueda vivir, que pueda estar en armonía con la naturaleza, entonces debe actuar en unidad con esta naturaleza y con los dioses. Bueno, los otros aspectos que continúan son para el segundo video, en el que me centraré específicamente en la debacle y en el fin de la tragedia griega como género literario. Espero que este primer video les haya gustado y que las explicaciones y la exposición haya sido de su agrado. Saludos cordiales a todos y nos vemos entonces en un próximo video.